fe en el Señor Jesús. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 al 31. Hechos de los Apóstoles, 16, 25 al 31. Hace medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se movieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a todos los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Palabra de Dios. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Por qué nosotros nos preocupamos por la familia? ¿Por qué la familia está siempre en nuestras preocupaciones, en nuestras oraciones? Porque la familia es la manifestación del amor en nuestras vidas. Cuando viene la pareja, vienen los hijos, es cuando vamos conociendo el amor verdaderamente, cuando nos vamos encontrando verdaderamente con esa manifestación del amor que es Dios en nuestras vidas. Nos enamoramos de tal manera, los que son padres acá, vamos a ese momento cuando nacieron nuestros hijos, vamos a ese momento cuando yo, por ejemplo, estuve con mi esposa cuando nacieron mis 4 hijos. Yo miraba el dolor de mi esposa, ese sufrimiento, porque estaba a punto de dar a luz, no estaba dando a luz. Yo miraba cómo sufría, pero luego vi cómo cambié ese sufrimiento por un gozo, por una alegría, cuando ya ese niño nace. Vamos todos los que somos padres a ese momento cuando nació nuestro hijo y veamos si no es una manifestación de amor, una manifestación de amor verdadero. Ahí es cuando verdaderamente nos comenzamos a conocer el amor, cuando nuestros hijos nacen. Cuando nacen, la mamá ya está enamorada, enloquecida completamente por los hijos, porque ya lo trajo 9 meses. Nosotros los padres sabemos que está, pero conforme lo vamos viendo ese día a día, nos vamos enamorando más y más y más y más, hasta que llega ese momento que decimos nosotros: si algo le pasara a mi hijo, ¿qué sería capaz de hacer yo? ¿A dónde iría yo si algo le pasara a mi hijo? Uno llega a dar tanto a sus hijos que uno no piensa ni siquiera dar la vida por ellos, a dar un abrir y cerrar de ojos, dar la vida por sus hijos. Es tan grande el amor que llega al corazón de nosotros cuando vienen nuestros hijos, que ya se nos olvida nuestros propios dolores. ¿Cuántos padres aquí no se han desvelado porque están enfermos sus hijos? ¿Cuántas veces aquí no se han ido a trabajar sin haber dormido nada? ¿Cuántas veces se han ido sin comer, sin dormir? ¿Por qué? Porque estaban atendiendo a sus hijos. La familia es demasiado importante, la familia es el núcleo. Si no hay familia, si las familias se despedazan, si las familias se deshacen, el demonio se está metiendo y está destruyendo. Porque él vino a matar, robar y destruir. ¿Qué mata? Mata nuestra confianza, roba nuestra paz y destruye nuestras familias. La familia es de suma importancia en nuestra vida. Cuando vamos cansados de trabajar, tal vez estamos con nuestros niños, con una sonrisa, con una caricia, nos cambió ese cansancio por alegría. La familia es muy importante. Es muy importante que siempre estemos orando por nuestra familia, que siempre busquemos orar juntos como familia.
que siempre busquemos nosotros acercarnos juntos como familia. Nosotros muchas veces se nos olvida la importancia de la familia o la importancia de unirnos a Dios en familia. Y muchas de las veces pasa el tiempo y nuestros hijos crecen. Y cuando nuestros hijos crecen, nosotros pensamos que nos salieron malos hijos, que no nos hacen caso, que no obedecen, que son niños rebeldes. Yo lo digo verdaderamente, disculpen, si alguien se hermano, no puedo decir la realidad. Yo nunca he creído que haya malos hijos. No, yo creo que habemos malos padres, que no educamos correctamente a nuestros hijos, que no estamos ahí como tenemos que estar. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14, dice que por reprender a tus hijos no se morirán. Dice, por azotar a tus hijos no les dará la muerte, pero por no reprenderlos los mandarás al infierno. Así es. Nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos cuando se portan mal. De nosotros como padres depende de lo que ellos van a hacer de grandes. Si no nos educamos de pequeños, no van a tener educación. Dice también la Sagrada Escritura que el padre que educa a su hijo, ese hijo será su orgullo en el futuro. O sea, la importancia de que nosotros eduquemos a nuestros hijos y que les enseñemos a caminar de la manera correcta, que les enseñemos a dirigirnos por donde deben ir. ¿Qué es lo más importante que nosotros le deberíamos de enseñar a nuestros hijos? Estudios, matemáticas, qué sé yo, inglés. Lo primero que nosotros le debemos de enseñar a nuestros hijos es la fe, nuestra fe en Cristo Jesús. Eso se la tenemos que dejar a nuestros hijos. Tenemos que transmitir a nosotros ese amor que nosotros tenemos con el Señor, ese amor con el que Él ha venido a nosotros, ese amor con el que Él ha llegado a nosotros y se ha apoderado de nosotros. ¿Qué es lo más lindo de estar hablando aquí? Que está hablando uno con verdad, que está hablando con lo que está sintiendo en su corazón, ese amor verdadero que el Señor te ha dado, que te ha metido en el corazón. Ya no te puedes escapar de él. Y ahora ese amor que tú sientes, lo quieres contagiar con todo el mundo, lo quieres transmitir para que todo el mundo sienta lo que tú sientes, para que todo el mundo se llene de lo que tú te has llenado. La importancia de venir al Señor es que Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos y nos manda llenos a casa. Venimos a un banquete a alimentarnos, pero muchas veces venimos y no queremos recibir el banquete, no queremos recibir el alimento, porque alguien nos está diciendo algo y nosotros le salimos por adelante, queriendo corregirlo. Una persona que no escucha nunca va a aprender, nunca va a crecer. Una persona tiene que escuchar, porque cuando escucha llega a entender, cuando entiende puede aprender, y cuando aprende puede ejercer. La importancia de escuchar, la importancia, porque ya cuando llegamos a ejercer nosotros, entonces tenemos el poder nosotros. Pero si nosotros no escuchamos nunca vamos a llegar a tener el poder. Siempre vamos a ser los títeres. El Señor nos dice a nosotros que tengamos fe en el Señor Jesús, que tengamos fe en Él, que creamos en Él, que lo dejemos todo a sus pies, que lo dejemos todo a su tiempo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hoy el Señor nos está llamando. Nosotros fuimos hoy despertados esta mañana con un propósito porque el Señor nos estaba aquí esperando. El Señor nos llamó a nosotros hoy con un propósito.
esa fe en el Señor Jesús. Que nosotros entendamos lo que el Señor hace cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas. Aquí en esta parroquia vemos milagro tras milagro cada vez que venimos acá. Es maravilloso cómo el Señor responde cuando le abrimos nuestro corazón. Es maravilloso que al ver esos milagros ya nosotros pasamos a ser testigos del amor de Dios. Pero un testigo no se queda callado, un testigo no se esconde, un testigo habla, un testigo transmite, un testigo muestra, un testigo dice esto y esto el Señor ha hecho en mi vida. De aquí me sacó y aquí estoy. Somos testigos del amor del Señor. Somos testigos nosotros de cuánto el Señor nos ama. Él nos ama a nosotros de una manera inmensa y por eso nos está llamando todo el tiempo a su presencia, nos está llamando a tener ese encuentro con Él, nos está llamando a que nos dejemos amar. Verdaderamente a eso es a lo que Él nos llama todo el tiempo, a que nos dejemos amar, que nos dejemos cuidar, que nos dejemos guiar. Nosotros muchas de las veces le pedimos al Señor, pero luego de que le pedimos, lo queremos hacer a nuestra manera. Si le pedimos a Él, el Padre Pío decía, ora, espera y no te preocupes. Tenemos que orar y luego esperar que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Nosotros queremos que sea ahora, ya, en este momento, pero no es así, no es de esa manera, es en el tiempo del Señor. Yo desde que tengo ya casi un año viniendo para acá, un año exactamente viniendo para acá, he visto maravillas tras maravillas. Cada mes vemos maravillas aquí. Vienen personas nuevas y luego las vemos que regresan, pero ya de diferente manera. Ya han recibido sanación, ya el Señor ha tocado sus corazones. Hemos visto cosas maravillosas, cómo el Señor obra, cómo el Señor actúa. Luego vemos las caras de diferente manera, las ve con más vida, con más alegría. Pero los vemos de diferente manera. Cuando dejamos que el Señor actúe, Él va a actuar, Él va a obrar en nuestras vidas. Pero ¿por qué a veces no obra en nuestras vidas? Porque nosotros no lo dejamos que obre en nuestras vidas. Nosotros ponemos barreras todo el tiempo. Nosotros nos alejamos de Él o nosotros le ponemos condiciones a Él. Y no es así. Nosotros tenemos que dejarlo a Él actuar en nosotros. A Él actuar en nuestra vida. A Él dirigir nuestros pasos. Nosotros tenemos que enseñarnos a ser agradecidos. Desafortunadamente el ser humano no es agradecido. El ser humano todo el tiempo está renegando por lo que le pasa, cómo le pasa. Todo el tiempo está cuestionando lo que viene a su vida. Pero todo, hasta lo malo, es muy necesario en nuestras vidas. Porque a veces el Señor nos llama con una voz suavecita y no escuchamos. Nos habla con una voz más fuerte y no escuchamos. Nos da un grito y todavía no escuchamos. Entonces nos da un golpe y ya por dolores escuchamos. Sería lindo que todos fuéramos a Él por amor, sin que nos llegue el dolor, y así no nos llegaría el dolor. Pero como esperamos que nos llegue el dolor, nos va a llegar. Nos va a llegar. Porque ahí es un acto de amor. Es un acto de la misericordia del Señor. Una enfermedad, aunque nadie la quiere, es muy buena en nuestras vidas. Ahí uno conoce verdaderamente al Señor. Tengo una hija de 19 años, podría ser para que tenga la misericordia del Señor, y hace como 3 años exactos, estaba muy enferma. Cuando ella tenía 15 años, ella fue diagnosticada con una enfermedad que se llama lupus, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad pues que el sistema inmune se va atacando a sí mismo y se va haciendo daño. Entonces no tiene cura. Si le da algo al sistema inmune, se ataca peor, se ataca más, y si no le da nada, como quiera se está matando así, muy fuerte, no tiene cura. Mi mamá fue diagnosticada con la misma enfermedad y tenía 62 años, y dijeron que lo bueno que ella tenía 62 años, porque si le hubiera dado la edad a los 15 años, que no hubiera sobrevivido, que hubiera muerto. Y a mi hija le dan a los 15 años. A los 15 años. Y mi hija se fue poniendo flaquita.
como mi hija se iba pagando día con día. Y yo iba a las casas a orar por personas. Yo miraba cómo sanaban las personas en las casas. Yo miraba cómo, pues, sucedían milagros, pero en mi casa no sucedía. En mi casa se iba poniendo cada vez peor. Cada vez mi hija más apagada, con menos ganas de hacer cosas, con menos aliento. Y un día me habla mi esposa y me dice que pues, está muy mal. Yo voy manejando, me puse a llorar, me puse a orar, y eso me vino a mí a la mente. ¿Cómo tú vas a notar el amor de Dios? Si tú lo ves a todos los lugares que tú visitas, tú ves cómo el amor de Dios se manifiesta, tú ves cómo el amor de Dios se hace presente en esas casas, cómo tú que vas a dar aliento a las personas vas a tener miedo, cómo tú vas a notar. Y ya en mi casa cenamos, pasamos a rosario, me fui a mi habitación y me arrodillé. Me puse a orar. Luego entró mi hijo y se puso a orar detrás de mí. Él estuvo conmigo como una hora orando. De repente, él se fue, yo seguí mi oración. No sé cuánto tiempo más. Cuando estaba terminando mi oración, yo sentí que una mano pasó en mi espalda, una mano suavecita, muy suave, y me daba una tranquilidad inmensa, me daba una paz. El dolor que yo traía se había desaparecido, la aflicción que yo tenía ya no existía, y comencé a llorar intensamente, pero de una alegría inmensa, porque en ese momento yo supe que el Señor había escuchado mi oración y mi hija había sanado. Ese era el día miércoles. El día miércoles iba a dar resultados de cómo estaba todo. Yo estaba trabajando y pues estábamos conviviendo con los compañeros de trabajo, estábamos haciendo una oración por los alimentos cuando entró la llamada, me contesté. Ya luego que me llegó lo que era mi esposa. Entonces le llamo de regreso para preguntarle qué había pasado. O sea, como estaban las cosas, todo era mala noticia, todo era de peor. Yo miraba a mi esposa y me ponía a temblar. Entonces le marco y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé qué pasó. Digo, ¿qué pasó conmigo? Sí, no sé. Me llamaron del doctor. ¿Y qué le dije? Que los exámenes salieron blancos. Que no era nada, que desapareció, que mi hija está bien. Me acuerdo que solo le dije, nunca te olvides que Dios la sanó. Nunca te olvides que Dios la sanó, que nuestra hija Dios la sanó y hoy comenzó a vivir una nueva vida. Nunca te olvides. Mi hija, gracias a Dios, está muy sana, estudiando. No era servidora, gracias a Dios, predicadora. Ese día yo tenía que ser también puesto a prueba. Y fui puesto a prueba. Tenemos que tener fe. Hay momentos que la circunstancia es muy dura, que es muy difícil, se nos viene el mundo de encima. Sentimos que ya no podemos, sentimos que nos estamos ahogando. Pero ahí, en ese momento, ahí es donde tenemos que arrepentirnos, ahí es donde tenemos que ir a Él, porque Él todo lo puede. Él todo lo hace posible. Él le da vida a vuestros hijos. Él todo lo puede. Muy gracias a Dios, mi hija es una servidora que nos comentaba, participa en diferentes ministerios, llena de vida, pero más que de vida, de amor por Dios. De amor por Dios. Y eso es verdaderamente lo que todos necesitamos en nuestra vida, tener ese amor por Dios, porque cuando tenemos
Pero el Señor no me dejó solo en esa prueba. El Señor estuvo presente. El Señor llegó ese día, esa tarde, y pasó sus manos sobre mí, dejándome saber que no estaba solo, dejándome saber que Él estaba conmigo, dejándome saber que aquel que está con Él nunca camina solo, que siempre está caminando acompañado por la presencia de Dios. El Señor hoy nos llama a eso. ¿A qué nos llama el Señor hoy día? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos llama? ¿Cómo se llama el tema del día? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Tú y tu familia. Yo siempre le decía a mis hijos de pequeños, yo a ustedes nunca los voy a dar herencia. Nunca, no me importa dejarles herencia. La única herencia que yo les quiero dejar a ustedes es el amor por Dios. Esa es la única herencia que les quiero dejar. Yo sé que si les dejo esa herencia ya les dejé todo. Ya no necesito darles nada más. Ya está completo, mi tarea está hecha. Tengo dos hijos de 19 y 21 años. Él, pues, Dios me permite, el año de agosto se va al seminario, él es sacerdote. Mi hija comencé estudiando para arquitecta. Y mis dos pequeñitas de 9 y 7 años, ellas me deleitan leyendo la Biblia, me deleitan escuchando cómo entienden la palabra de Dios, se ponen a leerla y me explican lo que entienden. Yo le doy gracias a Dios inmensamente porque ellas, yo les doy gracias a ellos los días domingos a las 10 de la mañana, tengo un grupo de niños, como 108 niños, que les doy clases bíblicas para profundizar y enseñarles, que vayan conociendo lo que es la fe, que vayan conociendo lo que es el Señor, que vayan conociendo lo que es el amor. Yo les doy clases, pero termino yo recibiendo la clase, porque esos niños es maravilloso cuando me dicen, aquí nos dice, ellos se entienden claro, ese aquí nos dice quiere decir que alguien está hablando, están teniendo un diálogo con alguien. Ese aquí nos dice, nos reitera que no están únicamente leyendo letras, sino que lejos de leer letras, están teniendo un diálogo, y alguien les está hablando el Señor. Yo les recomiendo a todos, los padres que están aquí, y los que todavía no son padres, que van a ser padres, yo les recomiendo de verdad, transmitamos a nuestros hijos el amor, pero no cualquier amor, el amor por Cristo. Porque si transmitimos el amor por Cristo, ya hicimos todo lo necesario. Ya, nuestra tarea está hecha como padres. Porque cuando vayamos a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar, ¿cómo lo presentamos con nuestros hijos? ¿O cómo le entregamos a Él nuestros hijos? Él nos lo va a preguntar. Por ello nosotros hoy tenemos esa tarea. Tenemos que tener fe en el Señor Jesús. Y dice que si tenemos fe en el Señor Jesús, nos salvamos nosotros y nuestra familia. Porque por mi fe yo contagio a los demás. Por mi fe yo enseño a caminar. Por mi fe yo enseño a creer. Por mi fe yo enseño a adorar. Por mi fe yo enseño a orar. Allí, por mi fe, se salva mi familia, porque los pongo a hacer lo que el Señor quiere hacer. Es muy lindo cuando nos ponemos a orar todos juntos en familia. Es maravilloso. Es maravilloso. Hay un gozo inmenso cuando puedes orar con toda tu familia. Estar en esa conexión con el Señor. Por misericordia del Señor, yo estoy trabajando arduamente en los lunes en las tardes, los domingos en las tardes. Estoy reunido con un grupo de jóvenes en mi casa y pues igual, a profundizar en las escrituras. Y después de eso hacer oración. Y luego, cuando nos estamos reunidos, visitando enfermos por todos lugares. Y hay algo que me da mucha tristeza, que hoy día ya nadie quiere creer en Dios. Ya nadie quiere aceptar que hay un Dios. Uno llega a las casas
y tienen cualquier cosa, menos una imagen sagrada. Tienen de todo, quieren usar de todo, menos un crucifijo, porque esto ya no está de moda. Esto ya no es trendy ahorita, esto ya no se ve como a los jóvenes. Pero se pueden poner cualquier otra cosa, pero algo sagrado no se lo quieren poner. Llega uno a las casas, comienza a hablar de Dios y todos comienzan, los jóvenes, así, con esa manita. Es muy triste, porque los jóvenes no saben lo que están despreciando la vida verdadera están despreciando a Jesús. Nadie le quiere dar una oportunidad a Jesús. Y hoy les pregunto, ¿cuántas oportunidades nos da Él a nosotros? ¿Cuántas nos da Él a nosotros? Un hermano me dijo en una ocasión que ya dejara en paz a las personas con las que iba a orar, porque nunca iban a cambiar, porque nunca se iban a convertir. Y me decía muy seguido eso. Y un día me molestó y le contesté. Y le dije, hermano, le voy a hacer una pregunta a usted. Y me dice, ¿qué? Si el Señor Jesús pensara igual que usted, ¿dónde estuviéramos usted y yo? Me dice, ¿por qué? Porque usted quiere que yo me dé por vencido. El Señor Jesús se da por vencido con nosotros. Él se da por vencido. Dice, no, hermano. Digo, si yo soy cristiano, tampoco me puedo dar por vencido. Si yo soy cristiano, yo tengo que buscar imitar a Cristo. Si yo soy cristiano, yo tengo que transmitir el amor que Él me da. Es el que yo tengo que enseñar a los demás. Venir aquí es venir a ese encuentro con el amor verdadero, con el amor fiel, con el amor que no miente, con el amor que no falla. Venir aquí es amar, pero a dejarnos amar también. Eso es venir aquí. Venir aquí a la presencia del Señor. Venir aquí a encontrarnos con Él. Venir aquí y dejar que Él obre en nuestras vidas. No sé si ustedes han pasado por dificultades. Pero todos pasamos por dificultades. Y muchas de las veces por medio de ellas es que vamos al Señor. Mi caso se fue. Al final del día lo importante no es cómo, sino que vayamos. Lo importante es que vayamos. Lo importante es que nos encontremos con Él. Lo importante es que lleguemos ahí, a los pies de Él, y comencemos a conocer lo que Él hace, a conocer cómo nos ama, a conocer cómo obra, a conocer cómo Él se importa por nosotros. Eso es lo importante, que nosotros nos dejemos amar. Cuán importante es que nos dejemos amar por el Señor, pero cuán difícil es hacerlo. Ponemos todo tipo de pretextos para tener ese encuentro con el Señor. Alguien va a orar por ti y te inventas cualquier cosa, o ya lo sabes todo. Alguien te va a enseñar de Dios y te sale cualquier emergencia. Cualquier emergencia es más importante. Pero nada es más importante. Una sola cosa es importante, es el Señor. Cuando las hermanas María y Marta, una estaba limpiando y la otra estaba atendiendo al Señor, y le dice, una sola cosa es la más importante y tu hermana lo está haciendo, me está atendiendo a mí, porque a mí no siempre me tendrán. Una sola cosa es importante y es Él es importante. Y Él nos llama a nosotros hoy, nos habla a nosotros y dice, no sé qué tú crees, no sé qué has creído, no sé qué te han enseñado, pero hoy el Señor quiere que nos llevemos en el corazón, que nuestra fe tiene que despertar en Él. Como decía el Papa Juan Pablo II, él decía, véanlo a Él, búsquenlo a Él, encuéntrense con Él. Él es el que lo hace todo posible. Él es el que hace que todo valga la pena, que todo tenga sentido, que todo tenga vida. Él es el que nos tiene aquí. Y hoy quiere que nos llevemos claro en la mente de nosotros, jóvenes, los jóvenes que están aquí, llévense a la mente eso. Tengan fe en el Señor Jesús y se salvarán ustedes y su familia.
tengamos fe en el Señor Jesús y nos salvaremos nosotros y nuestra familia. No importa la circunstancia por la que estamos pasando. No importa si tal vez mi hijo está mal, si tal vez mi hijo no entiende, si tal vez mi hijo está perdido. No importa, porque muchas veces nosotros también estuvimos perdidos, pero Él nos mostró el camino. Él se mostró a nosotros mismos. Él vino a nosotros y nos mostró que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, si hoy estamos pasando por un momento difícil, dejémoselo al Señor hoy aquí. Aquí tenemos dos opciones hoy. Regresar como venimos. Y entonces venimos a perder su tiempo. O regresar llenos del Señor. Y ahí todo va a vida. No nos tenemos esas dos opciones. Cuando comienza la oración, cierren sus ojos. No tienen nada que ver. No se trata de ver. Y las cosas de Dios no se trata de ver. Se trata de sentir y vivir. Ahí es donde está. Nosotros escuchamos que alguien grita y volvemos a ver al grito. No, tú enfócate tú en el Señor. Tú enfócate en Él. Tú veniste por mí. Tú no veniste por el vecino, por el amigo. Tú veniste por mí. Y si tú quieres ayudar a alguien, enfócate primero en ti. Ayer celebramos el día de San Francisco de Asís. A él le habló el Señor, ¿verdad? Y le dijo que restaurara su iglesia. Y él se puso a restaurar el templo. Pero cuando él ya decide hacer ese orden, un orden, y en realidad una nueva orden, va como el Papa dice: yo tuve una visión y yo te vi a ti con los brazos levantados, y el Señor decía que tú ibas a verificar la iglesia. Y él comienza una nueva orden, San Francisco de Asís. Una orden muy simple, muy sencilla, pobreza total, una orden sin nada. Pero es que lo que pasa es que cuando nos despojamos de todo, nos encontramos con el todo. Eso es lo que pasa. Ahí, él, San Francisco de Asís, él comenzó a edificar la iglesia. ¿Pero cómo? ¿Porque fue a construir el templo? No. Él comenzó a edificar la iglesia porque comenzó a trabajar en él. Comenzó a renunciar todo aquello que lo alejaba de Dios y comenzó a llenarse de Dios. San Francisco de Asís es un santo que reconoce todas las religiones, protestante, no protestante, católico, todos lo reconocen como un gran santo. Y en vida todos lo llamaban santo, en vida. Dice que en una ocasión estaba un hombre que había tenido una parálisis en la cara y estaba deformado, se miraba feo, asqueroso, feo. Y se lo encuentra San Francisco de Asís y lo abraza y le da un beso. Y en el instante ese hombre sanó, su cara se compuso con el beso que le había dado San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque él ya había renunciado a todo y se había encontrado con el todo. Se había llenado de todo. Él estaba lleno de Cristo. Por eso es que pensaba eso. Él hablaba con los animalitos, un diálogo como nosotros. Los animales le entendían y él se entendía. ¿Por qué? Por la pureza que él tenía. La pureza. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque no tenemos pureza. No hay pureza. Si nosotros nos encontramos con la pureza que es el Señor, todo eso va a ser posible. Pero tenemos que edificar la iglesia, que somos nosotros, aquí adentro, nosotros mismos. Tenemos que edificarnos nosotros. Si nosotros nos edificamos nosotros, ahora yo ya puedo ayudar a alguien. Cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, yo comencé a trabajar en mí, a desprenderme de muchas cosas. Yo comencé a tomar clases, a tomar mis crecimientos, a conocer más del Señor. Yo comencé a hacer muchos cambios en mi vida y por eso es que hoy puedo estar aquí. Si yo hubiera tomado todos esos crecimientos, yo no pudiera estar aquí. Porque como un ciego va a guiar a otro ciego. ¿Cómo alguien va a enseñar algo que desconoce? No, no se puede. Nosotros tenemos que edificarnos.
todos los días. ¿Yo cómo le voy a dar amor a mis hijos si yo no sé qué es el amor? Si yo no conozco el amor, si yo tengo más bien odio, coraje y sufrimiento en mi corazón. Tengo que encontrarme con el amor, porque ahí donde me encuentro con el amor ya puedo ser amado, y ahora yo ya puedo también amar, porque ya me encontré con el amor. Esa es la importancia de nosotros, esa es la importancia que nosotros tenemos que ir al Señor para encontrarnos con ese amor, encontrarnos con ese Señor que es todopoderoso, que Él no necesita de nosotros, pero de igual manera nos voltea a ver, porque nos ama. ¿Ustedes creen que si nosotros no vamos a Dios, Él deja de ser Dios? Él es Dios. ¿Cómo sin nosotros? Él es Dios. Pero, ¿qué somos nosotros sin Dios? Esa es la pregunta. Dice que cuando Dios creó los árboles, le habló a la tierra. Y pues crecieron los árboles. Cuando creó los peces, le habló al mar, y crecieron los peces. Cuando creó las aves, habló al viento, y serán las aves. Pero cuando creó al hombre, se habló a sí mismo. Dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuán importantes somos nosotros para el Señor. Por eso, el pez sin el agua desaparece, se muere, se acaba. Los árboles sin la tierra mueren, se acaban, se desaparecen. Las aves sin el donde volar se mueren. Nosotros, sin Dios, estamos muertos. Estamos muertos. Pero en Dios tenemos vida, y no vida pasajera ni vida temporal, vida eterna. Eso es lo que tenemos en el Señor nosotros. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que Él nos ofrece. Jóvenes, muchas veces han escuchado que les dicen a ustedes que hay muchas maneras de vivir la vida, que pueden hacer lo que se les da la gana, que no tienen que obedecer a sus padres porque sus padres son unos amargados, porque sus padres no hacen caso, no entienden de que ustedes son jóvenes y tienen que vivir. Hoy les digo, no permiten que esa mentira del diablo se les meta en la mente. No permitan que se les meta en la mente. Esa es una mentira del diablo. La palabra dice claro que aquel que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y llena de bendiciones. Tenemos que honrar a Padre, hermano. Tenemos que honrar. Si nosotros lo honramos, viene esa promesa. Una larga vida, pero también llena de bendiciones. No escuchen a las mentiras del mundo, porque cuando ustedes estén mal, cuando ustedes estén sufriendo, cuando ustedes estén enfermos, el mundo no va a venir a sacarlos de ahí. El mundo no les va a traer la sanación. El mundo no les va a traer la cura. El mundo trae muerte y desolación. Pero Cristo les trae vida. Y vida en plenitud. Vida en Él. Por eso, jóvenes, ya no escuchen esas mentiras. O cuando ven que sus amigos en la escuela traen todo tipo de cosas en su cuerpo, tatuajes, todo tipo de objetos en su cuerpo, que no son buenos y agradables para Dios. No escuchen al mundo, porque el mundo lo domina alguien. Hay un príncipe que rige el mundo y dirige el mundo, y ese príncipe se llama Satanás. Él es el que dirige el mundo. Y Él quiere que todos en el mundo nos perdamos, que todos nos acabemos. Quiere que las familias se despedacen. Quiere que el amor se salga y que desaparezca de nosotros. Él nos mete tantas mentiras a nosotros, y desafortunadamente se mete en la mente de los jóvenes, porque son los más vulnerables.
porque están en ese crecimiento, en ese aprendizaje, con esas dudas, con esa curiosidad. Y Él se aprovecha de ello, se aprovecha de esa juventud. Pero hoy, abramos los oídos al Señor y dejemos que Él dirija nuestros pasos. Dejemos que Él sea el que nos dé ese amor y nos guíe. Honremos a nuestros padres y tendremos larga vida y llena de bendiciones. Mis hermanos, vamos a entrar en oración. Les invito a que se pongan de pie, por favor.